de la blockchain se empezó a hablar en el año 2008-2009, cuando nació una criptomoneda que hoy en día sí es bastante famosa, que es Bitcoin. Pero en realidad la blockchain, o hay proyectos de blockchain anteriores a Bitcoin, y a mí me gusta soslayar tal vez el primer proyecto de blockchain, una blockchain algo rudimentaria, pero que eh, cumplía una función muy útil y que no es muy conocida, que es la de una compañía que se llama Surety, que básicamente resolvía o resuelve un problema que generalmente muchos de nosotros no, digamos, no nos preguntamos, que es el tema de certificar o firmar un documento. Es decir, cualquier documento, ya sea de comercio exterior o un documento que puede ser la escritura de un inmueble o cualquier tipo de documentación que requiere una firma, digamos, la firma intenta dar garantía de que las partes están conformes con esa operación, esa transacción o ese contrato, y también, por otro lado, define que, digamos, las personas intervinientes son las que dicen ser, ¿no? Digamos, de alguna manera. Eso como solución al problema, digamos, de adulteración de la documentación o certificación de identidad, en realidad es una solución totalmente arcaica y con muchísimos problemas, ¿no? Es decir, los documentos pueden ser alterados después de la firma, digamos, pueden haber muchísimos problemas. Y les quiero contar, en 1995, o sea, ya hace muchos años, qué pensaron estas dos personas, estos dos criptógrafos, para resolver ese problema. Lo que quisieron hacer, o lo que hicieron, que luego evolucionó en lo que hoy conocemos en una blockchain, fue aplicar un algoritmo matemático, o sea, un cálculo matemático, a los documentos. Vieron que, por ejemplo, el quit de una empresa o el CBU, no sé si todos saben, tiene un dígito verificador. En el caso del CBU hay dos que están metidos dentro de todo el CBU. Bueno, el dígito verificador es una fórmula matemática. Esa fórmula matemática, entre comillas, porque no lo hace de manera completa, garantiza que los números que están ingresados en el quit son los correctos. Bueno, en el caso de los documentos, un contrato, digamos en este caso, de surety, lo que hacían estos abogados era aplicarle una función que se llama de hashing, que da un resultado que básicamente tiene una cantidad enorme de letras y números, pero que es única. Si uno altera una coma, un punto o cualquier cosa del documento, el resultado va a ser otro. Bueno, eso da como una primera solución a la inmutabilidad del documento, pero lo que se les ocurrió hacer ellos fue publicar en el New York Times, en la sección del Lost and Found, todos los días, todos los documentos que eran firmados, con este hash, con esta firma, digamos, que es esta cantidad de letras y números que vemos acá. De esta manera, una vez que se publicaba el diario y se distribuía en todo Estados Unidos, era muy difícil que alguien pudiera adulterar el contrato, porque con solo ir a la fecha en la cual el contrato se firmó, y ir a la sección de Lost and Found y aplicar la función de hash, se podía saber si ese documento había sido adulterado o no. Bueno, esa, en mi opinión, por lo menos luego de mucho tiempo de haber hecho investigación y tratar de entender el origen de la blockchain, esa fue la primera blockchain. Una blockchain que tiene una parte de cálculo matemático y otra parte que es la impresión en un periódico. Bueno, de eso a todas las ideas que vinieron después, pasaron una gran cantidad de cambios. Ahí nació Bitcoin, que si quieren sí, fue la primera blockchain, o la primera implementación de blockchain, bueno, y que permite la transferencia de valor o de moneda. Y luego, bueno, nacieron otras como, por ejemplo, Ethereum, que es el primer proyecto Turing Complete. Turing Complete básicamente es que permite cualquier tipo de código, de programación, y permite hacer contratos inteligentes. Y hoy en día hay alrededor de 7.000 proyectos con tokens y criptos en el mundo, ¿no? Casualmente hoy el Bitcoin ha alcanzado su pico más alto y está próximo a tener la misma base monetaria que la libra esterlina, o sea, igual que Inglaterra, ¿no? Para que tengamos también un poquito de dimensión lo que ha crecido este mundo desde que
estos criptógrafos publicaban en el New York Times, antes que naciera la invención de Satoshi Nakamoto, que es una persona desconocida, ¿no? O un conjunto de personas. Pues, muy rápido, digamos, la blockchain entendámosla como un libro contable, o sea, un libro público donde los nodos o los distintos servidores registran transacciones o documentos con algoritmos de consenso. Los algoritmos de consenso son formas criptográficas de establecer confianza. Ahora vamos a ir un poquito más a detalle qué es esto, qué significa. Pero pensemos un poquito cuál es el objetivo más importante, digamos, de la blockchain. Y la realidad, yo escuchaba un poco las disertaciones anteriores, la cantidad de regulaciones, normas y demás, y bueno, esto un poquito me hace acordar a este gráfico de la izquierda, donde hay dos empresas o dos partes que quieren ponerse de acuerdo para hacer una operación de comercio exterior, y en realidad, bueno, en el medio probablemente los organismos, el Estado, ayudando, digamos, a que esa operación de comercio exterior se concrete, ¿no? La blockchain, básicamente, lo que hace es eliminar los intermediarios. Digamos, el concepto, digamos, de eliminar un intermediario es muy complejo para la humanidad porque estamos acostumbrados a lidiar con intermediarios. Cuando queremos transferir valor o transferir dinero usamos bancos. Para cualquier tipo, cuando queremos vender una propiedad, usamos a una escribanía o un escribano. Digamos, está el registro de propiedad inmueble, el registro de propiedad automotor, todos los organismos, el AGIP, AFIP, etcétera, etcétera. Y en el caso de la moneda tenemos al Banco Central, que también fue nombrado en las disertaciones anteriores. Entonces, pensar un mundo sin intermediarios o sin ese tipo de intermediarios es algo que nos cuesta mucho imaginárnoslo, pero bueno, la blockchain como tecnología o como paradigma, yo creo que es mucho más que una tecnología, resuelve esa problemática. Y nos podemos pensar un ejemplo muy concreto, muy simple, digamos, de, por ejemplo, una autoridad tratando de intermediar cómo repartir una torta. Entonces, habitualmente, si hay dos personas que quieren comer una torta, la autoridad, si es justa, la corta a la mitad y reparte esa torta entre las dos partes. En la práctica, habría manera de que esas dos partes pudieran repartirse esa torta sin la necesidad de una autoridad. La manera es muy simple, se tira una moneda al azar, una de las dos partes elige cara, la otra seca, el que gana corta la torta y el que no gana elige la parte que sobra, una de las dos. Con lo cual el que corta la torta tiene obligación de cortarla de la manera más justa, de la manera más eficiente, porque si corta de manera despareja la torta, el que elige se va a quedar con la porción de la torta más grande. Esto, como concepto, es lo que resuelve la blockchain. Ahora, la blockchain es algo, también en otras disertaciones se habló de la inteligencia artificial, que arrancó antes de la década del 60, o sea, tenemos más de 50 años trabajando sobre la inteligencia artificial. En el caso de la blockchain tenemos menos tiempo y es una tecnología, digamos, que está cambiando. Por eso todavía es difícil de entenderla. Los casos de uso o ejemplos donde puede ser usada son pocos todavía, se requiere, digamos, bastante conocimiento técnico para poder usarla. Y esto me hace acordar un poquito la evolución, si quieren, de Internet. O sea, Internet, muchos de nosotros la conocimos a principios de los 90, otros la han conocido a mediados de los 90, pero no sé si muchos saben que Internet nació en 1969, es decir, ya tiene más de 50 años. Los primeros 20 años de Internet, digamos, era tan compleja que prácticamente muy pocas personas la usaban, ¿no? No existían los hipervínculos, no se podía transferir imágenes, menos aún existían el comercio electrónico o el e-commerce, no existía la WWW, no existía el protocolo TCP/IP, que no era escalable, se usaban cosas como Gopher, USNet, digamos, Mirk o cosas que probablemente la mayoría de la audiencia no ha podido experimentar, era compleja. Bueno, el caso de la blockchain es igual, estamos en un proceso donde esta tecnología, que es muy disruptiva, mucho más disruptiva que un Amazon, que un Mercado Libre, que mucho más disruptiva, si quieren, que ver Netflix o Uber, o cualquiera de las compañías que estamos hablando, que han hecho grandes disrupciones, la blockchain es como una nueva Internet, un Internet del valor, digamos. En vez de un Internet de la información, un Internet del valor.
Y como todo, tecnología disruptiva, pero de ese nivel de disrupción, está en un nivel de evolución similar a por ejemplo, el caso del WD-40. ¿Por qué pongo acá el WD-40? Digamos? Porque, bueno, la blockchain es como un lubricante. Es un lubricante comercial, es un lubricante en cuanto a la transferencia de valor, es un lubricante en la transferencia de documentación, pero, bueno, no sé quiénes conocen la historia del W40. El W40 es una compañía aeroespacial que trataba de hacer un líquido, digamos, que no permita la corrosión. Finalmente terminó siendo un líquido que no solo no permite la corrosión, sino también digamos, la lubricación de las partes. Y el 40 viene que hicieron 40 intentos. O sea, hubo 40 fórmulas hasta llegar a la fórmula actual. En el caso de la blockchain, todavía estamos, tal vez, no sé, en la fórmula número 12 o 13. Es decir, todavía le faltan muchas más iteraciones para llegar a ser una solución, digamos, definitiva, ¿no? Es decir, que estamos en un proceso muy evolutivo y por eso todavía es difícil, digamos, definirla. Concretamente, piénsenlo como una caja de seguridad donde una persona tiene una llave, donde se guarda la documentación, hay un buzón donde se puede poner esa documentación, hay un número para identificar los buzones y estos buzones pueden ser públicos o pueden ser privados. Nadie puede depositar algo en ese buzón si no conoce el número donde depositarlo y menos aún nadie puede transferir algo de ese buzón sin conocer esa clave. Así que, bueno, eso de alguna manera es la blockchain. Es inmutable, o sea, lo que está en el buzón no se puede modificar de ninguna forma. No es como la firma, que la firma realmente puede ser copiada, el documento puede ser alterado. O sea, todas las tecnologías que tenemos para generar inmutabilidad realmente son poco eficientes. Es mucho más como una lacra que uno pone en un sobre, que cuando uno lo levanta, digamos, uno se da cuenta que modificó lo que está dentro. Y además es trazable, esto es importante, es mucho más trazable la blockchain que otros medios, ¿no? Por ejemplo, el dinero en efectivo no es trazable. En cambio, el valor transferido dentro de las blockchain, que pueden ser documentos, puede ser títulos, puede ser, digamos, el PIO, documentos de comercio exterior, o puede ser dinero, digamos, es trazable. Uno puede ver en la blockchain esos movimientos. Bueno, en el caso específico de lo que es el comercio exterior, tomé un caso, pero hay miles, digamos, que es el proceso integral de origen, donde se puede trabajar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gestión de la logística, en tener una aduana más eficaz y digital, en cómo financiar mejor el comercio, todo lo que tiene que ver con pagos transfronterizos. No sé si también, digamos, por ejemplo, nosotros seguimos para hacer transferencias, todavía tecnología de los años del 1973, creo que del año que yo nací. Es decir, el SWIFT nació en 1973 y todavía seguimos usando SWIFT. Hay pocos bancos en la Argentina, como el BIN, por ejemplo, que tienen funciones como la de APIBank, ¿no? Es decir, creo que el único, si no mal no recuerdo, creo que es el único banco de la Argentina que tiene ese nivel de tecnología. El resto de los bancos trabajan con, de alguna manera, que me disculpen los demás, pero tecnología bastante obsoleta. Bueno, la blockchain resuelve esos problemas también, ¿no? Por eso, por ejemplo, digamos, el BIN, no para hacerle publicidad, pero justo hubo un expositor del BIN y vale la pena comentarlo, no por eso todas las compañías tecnológicas que trabajan con blockchain utilizan el BIN, ¿no? El Banco Industrial, porque tiene esa facilidad de trabajar con APIs. Y en el caso de los pagos transfronterizos es lo mismo, digamos. Para enviar dinero, digamos, un método muy eficaz, en segundos el dinero se puede transferir, ¿no? Bueno, por ejemplo, leí un estudio de Marx donde un exportador de flores necesita más de 200 comunicaciones con 30 participantes para hacer llegar un embarque. Bueno, ese tipo de cuestiones la blockchain las va a erradicar. La pregunta es cuándo. No va a ser hoy, no va a ser mañana, va a llevar tiempo. Claramente, digamos, es una tecnología que tiene muchísima demanda de programadores. En el ámbito de la informática, por ejemplo, se hacen programas Bounty. Un programa Bounty es un programa, digamos, de incentivo para que se hagan recomendaciones de programadores, porque hay mucha escasez de ingenieros que conozcan, por ejemplo, los lenguajes de programación que se necesitan
para la blockchain. Por ejemplo, un lenguaje es el Solidity. La semana pasada, por ejemplo, una empresa, una organización descentralizada, hizo una búsqueda y como no encontraba personal senior, creó un programa Bounty de $10.000 para a quien pudiera referenciar un programador Solidity. O sea, la persona que referenciara un programador y fuera elegido, le pagaban ese monto. O sea, cosas impensadas, pero bueno, es un área, digamos, donde hay muchísima demanda de personal calificado. Esto como consejo, digamos, a los participantes, digamos, si pueden, digamos, o si tienen algún proyecto de blockchain, hay que ponerle mucho foco porque hay mucha escasez de profesionales, ¿no? Entonces, con este ejemplo que les daba, digamos, es un caso concreto, pero digamos que está sucediendo en todas las empresas que conozco, que hay muy poca escasez de profesionales porque no hay suficientes personas que no solo sepan programar en Solidity, sino que sepan de criptografía. Para trabajar en blockchain se necesita mucho conocimiento matemático, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso es como punto a resaltar. Y si me da el tiempo, creo que tengo todavía un minuto, les quería mostrar, digamos, un ejemplo de una demo de cómo podría funcionar una blockchain. Voy a cortar un minuto la presentación, si las voy a hacer en vivo, a ver si la ven. No sé si todos pueden ver esta pantalla donde hay tres recuadros en verde. Se ve, se ve. Bueno, imagínense, digamos, esto es una blockchain de demostración, lógicamente, con 3 bloques, está bien, 1, 2 y 3, que tienen un numerito acá arriba, es un número aleatorio, y una información. Acá, digamos, podría haber cualquier dato, podría haber un PIO, podría haber, no sé, una hoja de ruta, podría haber dinero, podría haber listado de mercadería, cualquier cosa. Entonces, a medida que se va cargando el documento de lo que digamos, corresponde a ese bloque, si ustedes ven, digamos, este bloque quedó en rojo, o sea, todavía no está firmado. Bueno, apretando este botoncito que se ve acá que dice Mine, el bloque quedó firmado. ¿Qué significa que quedó firmado? Que este número que está acá, el 007BB2A, es un número hexadecimal, pero no deja de ser un número, es la firma del documento, ¿está bien? Si yo hago un segundo documento, ¿está bien? Con más información, ¿está bien? Si ustedes ven, este documento arranca encadenado con la misma firma que la que se ve acá abajo. O sea, este 007BB2A732 y que termina en 2264 es el mismo que está acá. Eso es como quedó encadenado el bloque. Cuando yo lo mine o lo firme, el numerito de acá arriba no se modificó, pero el numerito de acá abajo sí. Esta es la nueva firma, pero de este segundo bloque. Es decir, cada bloque tiene una firma y tiene la firma del bloque anterior. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este documento le altero y le agrego algo? Le agrego un 1. Fíjense, vuelve a estar en rojo, o sea, me identifica que el bloque fue alterado. Acá imagínense que puede ser cualquier documentación, ¿no? En cambio, si está igual que antes, el bloque quedó en verde. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico el primer bloque? Si yo modifico el primer bloque, los dos bloques quedaron adulterados. ¿Por qué? Porque en realidad, al modificar el primer bloque, esto que está acá, que es la firma, ya no es más válido para este bloque. Pero a su vez, esta firma es la misma que estaba en el bloque anterior. Es como si yo hubiera agregado a un libro contable de una empresa una hoja en el medio. Entonces me adultera todos los asientos contables. Esto es una blockchain. Acá es donde se está manejando la misma base monetaria que la libra esterlina. Todavía no llegó a ser equivalente al euro o al dólar, pero va camino a eso como base monetaria, y eso en el caso de una de las blockchains, pero en realidad, como les comenté, hay 7.000 blockchains más, ¿no?